amigos, esto es Goya Master, su canal de Pokémon Master. Estamos de nuevo acá en el canal para jugar los 7500 puntos de la élite de campeones de Kanto. Pues vamos a tratar de sacarle provecho a los compis rotos. Pues obviamente recuerden que estos 7500, los primeros que subo son así, con los compis que me salen las combinaciones que quiero utilizar y todo eso. Ahora, después vamos a tener los compis accesibles que obviamente van a estar un poquito más complicados, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo de igual forma. Ok, ¿cuál es la idea por acá? Bueno, estoy viendo por acá un momentito, a ver qué es, dónde es que está, para dejar unas cosas preparadas. Ok, perfecto. Esto que está por acá, le doy por aquí, un momentico por aquí, perfecto. Bueno, no importa, ok, perfecto. Ok, lo que vamos a hacer pues es jugar de primero contra Lance. Recuerden que estos videos estoy tratando de que no duren tanto, o es la idea, para que me pesen menos y los pueda subir más rápido. Entonces bueno, usad los movimientos compi en cuanto puedas contra tus oponentes. Vamos a utilizar la primera batalla contra Lance. El equipo que voy a estar utilizando yo se los voy a mostrar. Los ajustes de fuerza son estos que tienen por acá, los tengo anotaditos para que los puedan ver acá en el texto. Taca. Le dejo esto preparado y le doy acá. Perfecto. Ahí lo pueden ver, básicamente es casi, o es al estilo de pre-movimiento compi. La cosa es que no, o sea, voy a permitir que me peguen obviamente el movimiento compi, porque el ajuste de fuerza, pues el ajuste dice básicamente que vamos a hacer el movimiento compi antes de tiempo. Entonces, por acá nada más me traje a estrenar a Alakazam y a Sabrina X, pero no es que le voy a estar sacando tanto provecho, obviamente va a aguantar más y tal. Pero, bueno, sí, obviamente acá va a hacer su función, subir el ataque especial, el crítico, la velocidad, cositas, obviamente. Pero no es que vaya a hacer el movimiento combi con ella, en otra ocasión lo haremos. Perfecto, tablero, acá lo tienen, inmunidad a golpes críticos tiene Alakazam y Steelix no, tiene acción veloz. Y Gardevoir sí tiene crítico impulsor más 2, por acá pues les voy a dejar los tableros, los voy a explicar simplemente por encima mientras voy arrancando. Alakazam tiene para recuperar puntos de movimiento del crítico. Aparte puede subir más 2 de crítico, sube velocidad con reflejo. Toda esa potencia que tiene Gardevoir para el movimiento compi. Es un movimiento compi crítico. Y aparte 5 casillas de movimiento compi. Steelix con el Tachan recupera llena barras y tal, recupera puntos de movimiento. Va bastante genial, ok. Subamos crítico, defensa y vamos a colocar de una vez el reflejo. ¿Por qué el reflejo? Primero porque va a mitigar ese daño que me quieren hacer. Segundo, porque nos va a dar velocidad. A nosotros nos interesa muchísimo la velocidad en esta batalla, porque recuerden que tenemos a Gardevoir que está pegando una fuerza lunar de 4 barras. Tenemos a Steelix que es bastante lento. Entonces obviamente me interesa mucho que haya bastante velocidad. Vamos con el primer movimiento compi. Fíjense muy bien que ya pues Gardevoir hizo de las suyas. Quiso ahí bajar el contador de movimientos compi, que obviamente viene genial. Los 3 compis tienen para bajar el contador de movimiento compi. Steelix por acá con furor daño. El otro furor movimiento crítico, que es Alakazam. Cuando estemos pegando, si pegamos un crítico tenemos probabilidad de bajar el contador de movimiento compi. Así que nos viene obviamente bien. Vamos a pegar este movimiento. Vamos a ver, no le pegué tan duro lamentablemente, porque no le di crítico al de la derecha. Es porque no me he subido completamente el crítico. Ya, ahora sí vamos a quedar con más 3 de crítico con Alakazam. Vamos por acá. Con Alakazam solo no, obviamente también con Gardevoir. Vamos a ver. Vamos a pegar una fuerza lunar más. Fíjense que tenemos bastante potencia. Dependiendo de cómo vaya acá la etapa 1, como que le cambia un poquito la manera de hacer las cosas. Porque en este caso yo lo que hago es, bajo el contador de movimiento compi, perfecto para mí. Como lo bajo lo voy a dejar así, porque ya estoy preparado para el movimiento compi, el segundo movimiento compi. Si no, yo voy a utilizar cualquier movimiento para seguir bajando el contador. Fíjense que el reflejo genial, el Tachan perfecto. Obviamente me va a pegar durísimo porque el personaje pues se pone salvaje. Pero bueno, vamos con el movimiento compi. La idea acá es tratar de... Bueno, vamos a ver si curamos a... ¡Ahí falló! Genial para mí. Igualito, fíjense que ya había utilizado el movimiento de Alakazam para tratar de curar un poco a Steelix. Y quedaron vivos, pero porque ese Tiranitar no quiso recibir ni un solo crítico. Vamos a ver.
Uy, entonces primero el brillo mágico antes que la garra dragón, así que lo más seguro es que vayamos a tumbarlo. Vamos a ver. Acción veloz, genial, le va subiendo la velocidad a ese Steelix y listo. Vamos a darle con una fuerza lunar. Aquí la cuestión es que no le dio la gana de pegar ese movimiento. Los dos movimientos, compi, por lo menos al Tyranitar no fueron críticos, si no lo hubiéramos derrotado hace rato. Ok, ese tipo de nuevo el movimiento de ese furor de Gardevoir, genial, por ahí debe venir, por ahí debe venir. Para las personas que se deben estar preguntando que cuando viene, probablemente el mes, puede ser el mes que viene o el mes arriba. O sea, porque ya los festivales que están quedando son ella, Marnie con Morpeko. También debería venir por ahí el Lionel con Charizard, pero bueno, no sé si será ahora mismo o será después. Lo más seguro es que sí, porque van a tratar de lanzar a que uno gaste todas las joyas del mundo. Y bueno, vamos a la siguiente batalla de una vez. Yo voy a tratar de hacerlo más rápido. Perfecto. Acribilla a tu oponente con los movimientos que tengan efectos secundarios. Ok, voy a buscar el ajuste de fuerza de una vez. Vamos a jugar contra Agatha. La idea es sacarle provecho a esos movimientos secundarios, a esos efectos secundarios que tienen nuestros movimientos. Ese es el ajuste que voy a estar utilizando, donde obviamente estoy permitiendo que podamos meterle problemas de estado. Por aquí dice 4, entonces sería quitar esta inmunidad a problemas de estado. Le vamos a dar el número 4, que daría el ajuste de fuerza. Y el resto quedaría exactamente igual. Lo único que hacemos es el cambio de eso. Y bueno, el equipo que vamos a estar utilizando es este. Bastante curioso, bastante genial. Vamos a mostrarles los tableros. Por acá, yo les estaba mostrando. No, estaba bien, sí está bien. Este tablero que está por acá. Pues básicamente lo que tenemos ahí es Kyurem con crítico impulsor. Zenith inmune a golpes críticos. Glalie también. El tablero de Kyurem está enfocado en congelar con este movimiento congelador. También lo que viene siendo Glalie tiene por acá el aire nocivo para congelar con el nieve polvo. Y por acá pues el Cerneas, que lo tengo para pegar con hasta drenaje y curarse. Movimiento compi crítico curativo. Y aparte también movimiento compi con furor. O sea que la idea es que hagamos el movimiento compi y le bajamos un contador de movimiento compi bastante bien. Ok, vamos, poco a poco. Vamos a meterle curación por turno, que es algo que tiene bastante genial nuestro Glalie. Y vamos ahora a empezar a tratar de congelar con ese nieve polvo. No me recuperó por aquí. Yo tengo que tener cuidado. Tengo que tener muchísimo cuidado. Vamos a acelerar un poquito la batalla. Vamos con el mundo gélido. Ya congelamos a alguien. Bastante bien. Vamos a ver, no me dio chance de hacer el movimiento. Acá lo malo es que hasta que no hagamos movimiento compi con Cerneas vamos a estar muy lentos. Uy, pero es que ya empezamos a hacer lo que tenemos que hacer. Fíjense muy bien que estamos congelando, que por eso es que le estoy trayendo este equipo, obviamente, para tratar de sacar provecho. Vamos a ver cómo me va a llenar las barras ahí Cerneas. Estoy pendiente ahí para pegar ese mundo gélido, que claro consume 4 de barra, pero bueno, ya estoy diferente, ya vamos a tener más 6 de velocidad con los 3 compis. Vamos a ver, pegamos por acá. Y vamos a ver si logramos congelar de nuevo. Sería genial. Tenemos 2 movimientos acá para congelar. Veamos qué tal. Vamos a ver qué tal. ¿Congelamos a alguien? No, todavía no congelamos a nadie. Vamos a ver. Vamos con ese nieve de polvo. Bastante bien estamos pegando. No utilizo todavía el movimiento entrenador de Cerneas y lo tengo guardadísimo. Es por esto. Perfecto, ya pasó. Como ellos también tienen lo de los efectos secundarios, es totalmente normal que me envenenen. Entonces obviamente yo espero para poder quitar el veneno con este movimiento de Cerneas, que cura ese problema de estado. Y bueno, ahí voy. Igualito me lo recupero bastante genial. Lo que obviamente ahora ya les voy a cambiar el tablero de Cerneas, porque no es el tablero que estoy utilizando. Me acabo de dar cuenta, es el tablero que estoy utilizando para el video de Cresselia. Entonces esto debe ser algo como, ya lo voy a restablecer. Esto tiene que ser así, así, así. Ahí me pegaron alguito, vamos a ver. Tiene movimiento compi, bastante bien. Vamos con el movimiento acá, y vamos a tratar de congelar. Vamos a utilizar el movimiento de expandir tu horizonte. Ajá, acá tenemos esto. Y ok,
vamos a ver, creo que no era hasta drenaje y Navarra, creo que era así. Ok, va bastante bien. Carga tóxica, me quieren pegar ahí. Congelado. Y bueno, y vamos poco a poco. Vamos a tratar de derrotarlo. Ya debería faltar poco, ya se viene con todo. Y mientras vayamos derrotando a los enemigos, pues ya la cosa se pone bien salvaje. A lo mejor me derrotan a Cerneas, pero bueno, no, ya lo congelé. Era la idea, acá la idea es esa. Congelar infinitamente. ¡Casi! No importa, fíjense que inhabilitado prácticamente totalmente el muchacho aquí. Sin parar de atacar, pues. Listo. Ok, equipo roto. Y obviamente con el ajuste de fuerza lo que hace que sea más roto. Eso de congelar salvajemente. El tablero de Cerneas tiene que ser... A ver, tiene que ser como esto. Algo así, si no me equivoco, es el tablero que utilicé para el evento de Cresselia, pero el que les había mostrado de primero me parece que está mejor. Me parece que está mucho mejor para esta etapa, por lo que les dije del contador y todas esas cosas. Este es el que utilicé, por eso se los voy a colocar. Voy a quitarlo de acá, perfecto. Ahora vamos a ver el otro ajuste. Usa los movimientos más fuertes que tengas contra tus oponentes cuando tengas la ocasión. Ok, eso va a ser contra Lorelei. Vamos contra Lorelei. La idea, esta es de las más fastidiosas, o quizás la más fastidiosa que hay en esta semana, por la cuestión de la evasión. Aparte de meter un anticrítico ahí bastante fastidioso. Pero no importa, ya tenemos Lorelei, ese es el ajuste de fuerza. Vamos a eso, tenemos 1, 2, quito acá. Inmunidad, problema de estado. Acá lo que le voy a hacer 1, 2, 6, 7, perfecto. Y creo que todo igualito. Ok, 1, 2, 6, 7. Ok, básicamente pues acá lo que no quiero es que me pegue esa característica acá aumentada atrás el movimiento combi, porque me lo va a estar pegando. Vamos a elegir el equipo que voy a utilizar, va a ser este, está bastante genial. Los tableros los voy a mostrar por acá, vamos a bajar. Ok, Clefairy es un tablero de una sola repetición, le dejo más que todo la inmunidad, ataduras y bueno, por aquí más nada, porque bueno, ustedes también le pueden poner inmunidad veneno si quieren, depende de la etapa, pero bueno, realmente acá no hace falta. Tenemos por acá este tablero de Gallade, que tiene su velocidad impulsora, su 2 crítico impulsor, así que nos viene bastante bien. Onda certera y Navarras. Y bueno, tenemos por acá Starmie, que va a ser la que va a aguantar su fallo rival curativo y esas cositas. Si has logrado o tienes caramelos y ya subiste a Suana, pues dale a Starmie, porque realmente es bastante bueno. Ok, vamos a ver. Ay, está súper rápido. Vamos a subir el crítico, vamos a subir la precisión. Acá la idea es que tenga mucha precisión Gallade, porque no quiero sorpresa. No quiero sorpresita. Y tengo que tener mucho cuidado con lo que voy a hacer, porque recuerden que cada vez que le estén pegando a ese Lapras se va a estar subiendo la evasión. Entonces a nosotros eso obviamente no nos ayuda mucho. Fíjense que tenemos Mítica Dragón múltiple, por eso este movimiento no nos ha pegado tanto como debería quizás. Vamos a ver, vamos con onda certera. El crítico nos lo vamos a subir completo muy fácilmente gracias a las pasivas de Gallade. Vamos a ver, listo. Y vamos a subirlo al máximo. Vamos a tratar de llevarle ese ataque especial al tope. ¡Pum! Ya estamos pegando bastante bien. Mientras Gallade vaya subiendo su velocidad poco a poco, pues se darán cuenta que va a ir pegando más duro. Ok, vamos. Aquí tenemos esto. Vamos por acá y más precisión. Ok, ese viene el movimiento compi. Vamos a ver qué podemos hacer, porque no quiero o pudiera aprovechar ese movimiento ahí. Vamos a ver. Ok, logré hacer el movimiento antes que el rival, cosa que me interesa mucho, sobre todo para las cuestiones de aguantar, de hacer los movimientos antes que el rival. Vamos a darle aquí a Clefairy. Vamos a una onda certera. Ok, vamos bien, tenemos buen daño, le hemos hecho buen daño, pero yo estoy consciente de que de cómo más o menos va funcionando la cosa. Vamos a pegarle una onda certera por este lado. Acá espero, vamos a ver si me da chance, vamos a ver. Sí, perfecto, utilicé la fuerza lunar, porque no me interesa estarle pegando al Lapras. Entonces yo voy haciendo mi trabajo pegándole a los otros compis. Fíjense que ya ahí voy pegando mejor. Vamos a ver, movimiento compi. Vamos a colocarle curación acá a nuestro Gallade. Y ok, deberíamos acabar con el rival.
No, no lo acabé, pero bueno, vamos a hacer cualquier cosa. Cualquier cosa, vamos a ver. Ahí fíjense cómo seguimos aprovechando los turnos bastante bien. Esta de las batallas largas. Fíjense que ahí lo que voy tratando es de hacer daño sin tocar tanto al Lapras. Sin tocar tanto al Lapras porque no quiero estarle subiendo la precisión. Ok, fíjense muy bien que acá me pegó bastante fuerte. Vamos a ver. Que tiene su reflejo. Voy con más movimientos de Gallade. Le pego ahí. Vamos por aquí. Vamos a subirle más curación y más evasión al Gallade. Acá lo malo es que tenemos que aguantar bastante tiempo sin que... o tratar de hacer que quite el crítico este que tiene por ahí. La idea, fíjense que es hacerlo con Gallade. Todo lo que vayamos a hacer de daño vamos a hacerlo con Gallade porque es el que tiene la mejor precisión. Y fíjense que ya, yéndose el crítico, el cuento es totalmente distinto. Ahí va. Vamos con el movimiento compi. Esto es lo que estamos esperando nosotros. Es que se le fuera ese anticrítico para nosotros darle con todo. ¡Pum! Ahí ya estamos pegando demasiado. Salvo que se ponga muy salvaje la cosa, que espero yo que no, porque tenemos muy buena precisión, pues deberíamos acabar con él con todo y que él tiene la evasión aumentada. Perfecto. Está listo, está listo. La batalla es de las más fastidiosas, pero si se trabaja con cuidado, se sube la precisión y esas cositas, pues se puede hacer bastante bien. Ok. Vamos a ver, próxima batalla, rapidito. Voy a ir quitando los tableros que están por acá. Ahora voy a ver los de fuerza. Ya obviamente por descarte lo que nos estaría quedando es la batalla contra Bruno con debilidad agua, que esto sí lo vamos a hacer con premovimiento compi. Aquí lo tienen, lo vamos a dejar ahí. Entonces premovimiento compi ya sabemos rapidito que es quitar esto de acá, ponerlo aquí y exactamente igual. Exactamente igual. La idea es hacer el daño antes del movimiento compi y les voy a mostrar un equipazo bestial. Aquí lo tenemos. Tableritos, voy a mostrar los tableros. Acá le pegué un golpe al micrófono. Ok. Tableritos. Básicamente lo que les voy a mostrar acá es que Swampert va a poner la lluvia. Se van a dar cuenta que acá el tablero de Palkia va por completamente hidrobomba con velocidad impulsora. Vamos a colocar la lluvia, el crítico. Vamos a pegar en área con el agua lodosa. Vamos a darle con Blasto ahí para agarrar ese más 2 de determinación porque lo tengo 6 estrellas Hex. Y ya se van a dar cuenta que está groserísimo. Inmunidad a golpes críticos. El Blastoise. Y tenemos crítico impulsor con los dos. Con Swampert y con Palkia. Vamos a ver porque tiene lluvia curativa. Entonces mientras haya lluvia pues mejor. Y acá tenemos esto del campo infinito. Así que vamos a utilizar su movimiento entrenador y lluvia. Ok, logra usar la lluvia antes que el rival. Ya estamos acá. Voy a hacer una cosa. Voy a esperar un momentico. Voy con el crítico para tratar de pegar crítico. Hidrobomba. Ya tenemos esa lluvia. Y aquí se viene el lag infinito. Porque no sé, los Huawei con como... Luego de actualizarse en un punto pues tuvieron un problema horrible con la lluvia. Es increíble. Ok, vamos a tratar de subirle más crítico a Palkia, porque es que Palkia es uno con crítico y otro sin crítico, totalmente. Ok, vamos a ver cuánto que tenemos de crítico. Vamos con una agua lodosa. Ya estamos preparados para el primer movimiento compi. Fíjense lo lag que va con la lluvia, es demasiado horrible. Ahí va, vamos con esa hidrobomba. ¡Boom! Ven lo que estamos pegando y es que no hemos pegado ni el primer movimiento compi. Vamos ahora, movimiento compi de Blastoise. Vamos ahora con hidrobomba y vamos a subirle el crítico a nuestro Swampert. La lluvia es infinita, el dolor es infinito para ellos. El de pain, están sufriendo mucho. Y ahora vamos con la determinación. Y ya ustedes van a pegar lo que va, ya ustedes van a ver lo que va a pegar Palkia. Y vieron la diferencia entre un crítico, o sea, pegando con crítico y pegando sin crítico, es una cochinada. Fíjense cómo bajamos el contador de movimiento compi. Vamos a ver, 11.000. Ay, cochino. Ok, y ahora vamos con agua lodosa. Es porque ahora no se van a salvar los laterales. Porque el trabajo que vamos a hacer entre los dos es hacer demasiado daño. Demasiado daño. Vamos a ver. Ahí vamos subiendo la defensa y tal. ¡Pum! Es que lo vamos a explotar. Ni siquiera veo. No veo. Ok, no importa, vamos a ver. Bueno, aquí voy a bajar un poquito el contador porque es que
Es más, ¿saben lo que voy a hacer? Como ya yo estoy consciente de que le gané, para que no me vayan a derrotar, vamos a tratar de hacerle más daño. Por eso no importa que ya tengamos movimiento con pie aquí. Voy con el agua lodosa. No veo nada. Ok, para allá. Es demasiado. Es demasiado. Palkia les resuelve agua. Muerto la risa. Y no importa que sea aquí, obviamente está ayudando Swampert. Pero si es Pelipper o si es el Blastoise de huevo que pone la lluvia, pues es lo mismo. Van a reventarle la madre con esto. Así horrible. Demasiado daño. Demasiado daño. Ok, perfecto. Ya estamos listos por aquí. Equipazo. Equipazo, esto también es un equipazo. Y fíjense que se lo estoy mostrando porque está Palkia, lo tienen. Está ahorita activo, lo pueden conseguir. Vayan a buscarlo. Vayan a buscarlo y denle su tablero que es una animalada. Quítenlo acá. Ok, vamos con el último ajuste de fuerza, que es este que tenemos por acá. Contra Azul. Contra el Pan Azul. Ok, aquí Azul. Son parecidos, es parecido al pre-movimiento combi también, pero ya les voy a mostrar un poquito. Los tableros los tenemos acá, ok, ya, vamos a ver si sale rápido esto. Tenemos buen tiempo en el video, o sea, no va a quedar tan largo, pero sí, va más o menos. Inflige a tu oponente todos los problemas y cambio de estado que puedas. Pues tampoco le voy a estar sacando mucho provecho a esto, pero voy a sacarle provecho a lo de acribilla a tus oponentes con movimientos que tengan efectos secundarios. ¿Por qué? Ok, voy a utilizar ese ajuste de fuerza que está por allá. 1, 2, 3, taca, taca. Quito lo de los problemas de estado. No sé por qué. ¿Verdad? No sé por qué. 4. Ok, y dejamos el 8. Yo creo que acá el que está lagueado soy yo. Porque no podemos dejar el 8 porque no va al baile. Vamos es con este. Entonces va es 6. Voy a tener que hacer un pequeño cambio del texto. Porque no es 8, es 6. Es 6. 7, 8, 9, 10. Por acá tenemos el punto de salud. Ok. Yo creo que en la anterior yo jugué con un ajuste raro, ¿verdad? Yo creo que estaba jugando con un ajuste raro. Ahorita va así. Y esta inmunidad de características va acá. Curación reducida. Y ahora sí, yo creo que estaba jugando con un ajuste raro. Raro. Entonces este de acá es este de acá. Perfecto, entonces si es así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, aquí estado es loco soy yo. Y ni siquiera es este de acá, si es 8. Si es 8, estoy equivocado. Aquí, si era 8, porque es que no le vamos a dejar que pegue el movimiento combi. Ok. O sí, bueno, pero no importa mucho, ya van a ver. Ok, tenemos 1, 2, 4, tenemos... Todo el tiempo que estoy perdiendo es aquí haciendo este ajuste de fuerza súper bobo. Pero bueno, ese sí es el ajuste que tenemos. Contra Azul, el equipo que vamos a utilizar es este. Porque es que no le vamos a dar mucho chance de hacer las cosas. Ah, ok, ya me acordé qué es lo que pasa. Acá no tiene la inmunidad problema de estado, obviamente, ya por eso. Porque lo voy a estar utilizando. Ok, fíjense que este es el equipo que tenemos acá. Vamos a ver los tableros rapidito. Me he tardado demasiado. Primarina, pues acá con lo que tengo una sola repetición. Solo tengo a 2 repeticiones a Feromosa. Si lo tuviera con 3 fuera otro cuento. Puro zumbido, que si entrada veloz. Zumbido con condena, por eso estamos haciendo lo de que le podamos bajar características. Vínculo llena barras. Y fíjense por acá que tenemos para bajar características con Masquerain. Obviamente por eso dejamos de bajar características. Le damos remedio y aparte sus cositas de atadura dañina. Inmunidad a golpes críticos a los dos. No mentira, que a los dos. A Masquerain, granuja con Primarina para que pueda dormir hermoso. Y crítico impulsor con nuestra Feromosa. O nuestro Feromosa. O Feromosa, no que no. A ver, aquí. Vamos con la defensa y defensa. Ok, perfecto. Fíjense muy bien que acá lo que vamos a subir unas características. Ya tenemos ahí la defensa. Vamos con el estoicismo este que está por acá. Para empezar a bajar características. Y ok, fíjense que vamos a utilizar ahora un as bajo la manga. Esto me va a ayudar porque nos va a subir por acá los ataques para que nuestra Feromosa pegue con todo. Ahora va a pegar con todo. Vamos a subirle un poquito la velocidad ahí a Masquerain. Nos va a ayudar. Fíjense que ahí nos sube la velocidad y los 2 ataques. Vamos con el canto. Ahora se van a dar cuenta de lo genial que es Primarina porque nos va a hacer ganar ciertos turnos. En este caso no, porque
lo que va a utilizar es especial X, entonces no va a atacar, pero lo que sí vamos a hacer es, lo mandamos a Mimir, que aparte nos puede curar ese mimisión, fíjense que ahí lo curamos un poco, Canto, y vamos a seguir subiendo la defensa especial, que no hacía tanta falta realmente, pero bueno, ahí vamos con la guapa, qué hermosa, guapetona de la malvada madre Mil. Vamos a ver, pegue feromosa, 10 crítico, que no fue crítico al del medio y tampoco al de la izquierda, pero bueno. Piensa muy bien que lo mandamos a Mimir de nuevo, pero no se dio. Esta vez sí falló, vamos a ver. Vamos a seguir bajando características. Ahí se viene otro movimiento más. Pegando, no le estoy pegando los críticos, que es lo que obviamente me está haciendo una diferencia ahí. A ver, vamos con estoicismo. Y ahora vamos a mandar a dormir ese Alakazam. ¡Pum! Le pegamos bastante bien. Ya nos emparejamos, ya podemos hacer el movimiento compi antes que el rival. Ojo, lo bueno que es mandarlos a Mimir. Ahí vamos, y aparte curo un poquito. ¡Pum! Ahora sí estoy pegando los críticos. Lamentablemente para nosotros, fíjense que le estoy subiendo super full la defensa especial a Feromosa. Si me llegaran a pegar el movimiento compi, que lo más probable es que pase, vamos a ver. Estoy bastante bien cubierto porque tengo bastante defensa especial y aparte le he bajado el ataque especial, entonces obviamente eso a mí me ayuda, aunque creo que nada más le he bajado un poquitico. Vamos a ver, esto hicimos por aquí. Ahí seguimos subiendo la defensa especial al equipo. Vamos a ver. Derrotado. Vamos a mandarlo a Mimir y ahora zumbido. Perfecto. Todo está cuadrado para esto. Era para que él no me pegue a mí el movimiento compi. La idea es que no me lo pegue. Fíjense que le seguimos bajando el ataque especial al rival. Lo mandamos a Mimir. Y obviamente ya esto es un paseo. Ya esto es un paseo porque cuando lo mandamos a Mimir el cuento es otro. Totalmente otro. Porque Feromosa los va a destrozar. Ok, la gente pregunta que cómo haces para que quede vivo Feromosa luego del movimiento compi. Tienes dos opciones. O que no pegue el movimiento compi o que le hagas lo que yo hice. Todavía al pegándome un movimiento compi creo que yo le iba a aguantar suficiente porque teníamos ataque especial reducido, defensa especial al máximo. Obviamente al yo tener la X le subo más 100 de salud y obviamente le subo 40 de defensa y de defensa especial. Obviamente se hace diferencia. Ok, la batalla, el video terminó durando más de lo que quería porque de gracioso no tenía bien los ajustes de fuerza. Probablemente yo haya peleado con los ajustes equivocados porque me di cuenta de que hice algo raro ahí. Pero los ajustes que están acá arriba sí son los que utilicé cuando lo probé la primera vez. Así que tranquilito, ustedes ven ahí y listo. Suscríbanse al canal si no se han suscrito porque salió la super mega animación que no vieron porque está el texto atravesado. Ahora sí, suscríbanse porque salió la super mega animación. Síganme en mis redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, Godimaster, todas ellas. Hasta acá abajo en la descripción los links para que puedan unirse a las comunidades. Y además también tenemos por ahí lo de los miembros del canal. De una vez les voy diciendo, aquí tienen lo de los miembros del canal. Los miembros del canal ya han podido ver unos adelantos de lo que se viene, de la renovación que se llega para el segundo aniversario en el canal. Así que estén pendientes por ahí, Ok, saludaré rapidito a las personas que comentaron el video pasado. Fueron muchísimas, la de tener dos cuentas en el mismo teléfono, que no es nada más válida para Pokémon Master, sino para muchísimas cosas más. Voy a saludar rapidito por acá. Hay muchísima gente, hay muchísimos comentarios. Cristian Correa, Alejandro, también tenemos a Giovanni Solís, Ankeltor, Duxru, también tenemos a Juan Sebastián, Carl, Pablo y Riquelme, Miguel Gallaca Conte, también a Canta Yamán, Manu Rojano, también Ibar Fuyuri, Irving y Goti. Muchísimas gracias a todos por dejar su comentario. Nos vemos en el próximo video de Godimaster, su canal de Pokémon Masters. Muchísimas gracias a los miembros Gengar y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.